¿Y si te dijera que nuestro código postal podría influir en nuestro código genético? Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues hoy vamos a sumergirnos en una investigación fascinante que destapa justo eso, los vínculos sorprendentes y muy potentes entre el lugar donde vivimos, nuestras condiciones sociales y la biología misma del cáncer. Y lo más increíble es que esta historia no empieza en un laboratorio de alta tecnología, sino en la calle, con la gente. Y aquí está la clave, la chispa que lo enciende todo. Fijaos bien en esta frase. Toda esta investigación científica no nació de una idea abstracta de un científico en su despacho, no. Nació de las preguntas, de la angustia de una comunidad que sentía, que intuía, que algo no iba bien. Esas preocupaciones fueron el verdadero catalizador de un descubrimiento increíble. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir un camino lógico, como un embudo. Empezaremos con la preocupación general de una comunidad, bajaremos a los datos a gran escala, después nos meteremos de lleno en la biología a nivel molecular y al final abriremos el foco para ver qué significa todo esto para nuestro futuro. Pues venga, empezamos. Nuestra historia arranca en Florida. Allí, un equipo de investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center no se levantó un día y dijo, ¿vamos a estudiar esto? No, para nada. Empezaron este trabajo como una respuesta directa a la gente, a las preocupaciones reales de personas que veían un problema en su salud y en sus barrios. La voz de la comunidad fue tan fuerte que consiguió movilizar a todo un equipo multidisciplinar de científicos. Y su misión era clara, coger esas sospechas, esa preocupación que se palpaba en el ambiente y traducirla al lenguaje de la ciencia. Había que ver si los datos, los números, podían respaldar lo que la gente ya estaba sintiendo en su propia piel. Vale, pues pasamos a la primera fase de la investigación. El equipo necesitaba ponerle números a esa intuición. ¿Existía de verdad un patrón estadístico que apoyara lo que decía la comunidad? Era el momento de dejar las anécdotas y empezar a analizar los datos a gran escala, la visión macro de todo el problema. Un momento, antes de seguir, es importantísimo que entendamos bien este concepto, emplazamiento superfund. Ojo, que esto no es un vertedero cualquiera. Hablamos de un lugar que ha sido identificado oficialmente por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como tan tóxico, tan peligroso, que necesita una intervención del gobierno federal para limpiarlo. Es, por así decirlo, el epicentro de la preocupación. Y para que nos hagamos una idea de la escala del problema, no hablamos de un caso aislado. Solo en el estado de Florida, donde se hizo el estudio, hay 52 de estos focos tóxicos activos. 52. Y muchos, como se ve en la imagen, están pegados a zonas residenciales. Esto nos da una idea de la cantidad de gente que podría estar en riesgo. Y aquí llega la primera bofetada de realidad. El primer dato contundente. Después de analizar más de 21.000 casos de cáncer de mama, los datos revelaron algo que helaba la sangre. Vivir cerca de uno de estos sitios aumentaba la probabilidad de que el cáncer se diagnosticara ya en una fase avanzada, metastásica, en un 30%. De repente, la preocupación de la comunidad dejó de ser una sospecha para convertirse en una sólida evidencia estadística. Con esa conexión tan clara ya sobre la mesa, los investigadores hicieron lo que hace cualquier buen detective: seguir la pista. Decidieron afinar todavía más la búsqueda y se centraron en un tipo de cáncer de mama muy específico y, por desgracia, especialmente peligroso. Aquí es donde la investigación se vuelve, si cabe, más preocupante. El cáncer de mama triple negativo es uno de los malos de la película. Es conocido por su tremenda agresividad y, sobre todo, porque no responde a las terapias hormonales más comunes. Esto lo convierte, desde el principio, en un enemigo realmente formidable. Esta comparación lo deja clarísimo. Pensemos en los tratamientos como si fueran llaves. Muchos cánceres de mama tienen en sus células unas cerraduras moleculares, unos receptores, a los que estas llaves se pueden acoplar para frenarlos. El problema del triple negativo es que, no tiene esas cerraduras. Es como intentar abrir una puerta sellada. Deja a los médicos y a los pacientes con muchísimas menos opciones para combatirlo. Claro, los investigadores necesitaban un sospechoso, un posible culpable que conectara el vertedero con la enfermedad. Y lo encontraron en estas partículas microscópicas, las PM2.5. Son tan pequeñas que no solo las respiramos, sino que pueden colarse en nuestro torrente sanguíneo y viajar por todo el cuerpo. Eran el mecanismo perfecto para explicar cómo la toxicidad del ambiente podía causar estragos a nivel interno. Y los números, una vez más, son demoledores. Fijaos en la tabla. Vivir a menos de 4 millas, unos 6 kilómetros, de un emplazamiento superfund ya aumentaba la probabilidad de este cáncer tan agresivo en un 33%. Pero atención al segundo dato. Una alta exposición a estas partículas PM2.5 hacía que la probabilidad se disparase más del doble, 2,09 veces más. Cada factor, por sí solo, ya era un predictor de riesgo potentísimo. Y ahora es cuando nos sumergimos en lo más profundo del asunto. La pregunta era:
si estos factores externos aumentan el riesgo, ¿podrían estar haciendo algo más? ¿Podrían estar dejando una marca física, una especie de huella dactilar dentro de las propias células del tumor? Para responder a esa pregunta, el equipo necesitaba una visión de una complejidad brutal. Utilizaron un enfoque que se llama multiómico. Para entenderlo bien, imaginemos la biología del tumor como si fuera un libro de instrucciones. Primero, analizaron el ADN. Ese es el texto del libro, el código base. Pero no se quedaron ahí. También perfilaron el epigenoma, que serían como las anotaciones en los márgenes, los subrayados, las instrucciones que le dicen al cuerpo qué partes del libro leer y cuáles ignorar. Y por último, examinaron el transcriptoma. Eso es como ver en tiempo real qué páginas exactas se están leyendo en este preciso momento. Con estos 3 niveles, tienes la imagen completa de qué está pasando de verdad dentro del tumor. Y aquí llegamos a la hipótesis central que surgió de todo este análisis, una idea que es sencillamente revolucionaria. La idea de que los factores de estrés externos, como la contaminación o vivir en un barrio con pocos recursos, no solo nos rodean, sino que pueden literalmente meterse bajo nuestra piel, entrar en nuestra biología y dejar una cicatriz molecular en el tumor, haciéndolo mucho más agresivo. Para medir esa adversidad social, los científicos usaron algo llamado índice de privación, que combina factores como los ingresos, el nivel educativo o la calidad de la vivienda de un barrio. Y lo que encontraron, como resume aquí el biólogo molecular del estudio, fue alucinante. Descubrieron que ese índice, una medida puramente sociológica, estaba directamente conectado con las características biológicas del tumor. El punto clave es este. La adversidad social no era solo un factor de riesgo externo, dejaba una firma biológica real, medible. Muy bien. Tenemos todos estos datos, todas estas conexiones. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a conectar todos los puntos y a ver qué significa este descubrimiento para el mundo real, para la sanidad, para las políticas públicas y, en definitiva, para nuestra sociedad. Las implicaciones, como se puede ver, son enormes. Esto exige, por un lado, acción política, limpiar esos lugares tóxicos ya. Por otro lado, cambia la práctica clínica. Un médico debería preguntar ¿dónde vive?, con la misma seriedad con la que pregunta por los antecedentes familiares. También valida este modelo de ciencia que escucha a la gente. Y finalmente, nos acerca a una oncología que sea de verdad personalizada, una que trate a la persona completa en su contexto, y no solo a la enfermedad en una placa de laboratorio. Y terminamos con esta pregunta que lo resume todo. Esta investigación nos demuestra que la línea que separa nuestro entorno de nuestra biología es mucho, mucho más fina de lo que nunca habíamos imaginado. Nos obliga a pensar que la salud no se juega solo en la consulta del médico, se juega también en las decisiones de urbanismo, en las políticas medioambientales y en la lucha por la equidad social. La medicina del futuro va a tener que aprender a mirar más allá del microscopio y empezar a observar el mapa.